Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Seguimos en el tema de nuestros pensamientos, tomando en cuenta que los pensamientos que permitimos que aniden en nuestra mente, esos pensamientos moldean nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra forma de vida. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros, como verdaderos hijos de Dios, velemos en nuestros pensamientos y que nuestro entendimiento y pensamiento sea renovado a través de la palabra de Dios, para que vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo. En este versículo 8 de Filipenses 4 se nos da un listado de la forma en que debemos alimentar y cultivar nuestra mente. En la meditación anterior estudiamos acerca de la honestidad e integridad, pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver el tercer punto, que es la justicia. Aquí se nos manda a pensar en todo lo que es justo, y de esta manera viviremos justamente. Y si en algún momento llega un pensamiento injusto, hay que desecharlo con la ayuda y con la gracia de Dios. Yo quiero que veamos la justicia en nuestro diario vivir en esta mañana. Quiero que veamos principios prácticos para ponerlos por obra, porque podría darles una cantidad de conceptos de justicia e irnos solamente con pensamientos acerca de justicia. Pero lo principal y lo importante y lo trascendental en nuestras vidas es que pensemos en lo que es justo y vivamos conforme a esa justicia, porque esto es agradable delante de la presencia de Dios. Lo vamos a ver de una manera resumida, porque este tema es amplio. Realmente en toda la palabra de Dios se nos enseña cómo vivir justamente. Pero veamos primero, quiero que veamos la definición más simple de la justicia, porque si nos vamos a todos los conceptos de justicia, igualmente, hermano, nos pasaríamos meses meditando acerca de la justicia. Pero la definición más simple en la que vamos a meditar hoy es: justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Esto es la definición más simple. La justicia en lo humano es representada como una balanza. Usted creo que ya lo ha visto, cuando ponen justicia ponen una balanza. ¿Pero por qué una balanza? Porque simboliza equilibrio, equidad, igualdad y medición imparcial de los hechos. Por eso es que se pone la justicia, y por lo regular la ponen con una venda, porque habla de la imparcialidad. El ser humano, nosotros, usted y yo, tenemos la tendencia a ser injustos, porque por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestras ideologías, por nuestra maldad, nuestra inconsciencia, nuestra ingratitud, por todo eso, inclinamos la balanza hacia nosotros, a nuestro favor. Pero Dios nos habla hoy que pensemos en todo lo que realmente es justo, no de acuerdo a nuestra percepción, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. La justicia debe ser una característica moral de todo hijo de Dios. Repito, la justicia debe ser una característica moral de todo verdadero hijo de Dios. En la palabra de Dios vemos que Dios es justo, que Dios ama la justicia y que delante de Dios el vivir y actuar justamente es mejor y más agradable que los cultos externos, que los sacrificios, que los servicios y ofrendas que podamos presentar ante Él. Y fíjense que
cómo es de importante enfatizar en esto, porque vivimos en una época en la que el cristiano vive como se le da la gana, en la que el cristiano vive injustamente en todas las áreas de su vida. Pero no importa cómo viva, lo importante es que haga cultos a Dios, lo importante es que haga ofrendas a Dios, lo importante es que toque muchos instrumentos, lo importante es que grite, lo importante es que predique, lo importante y cuánta cosa. Y muchas veces nos enfocamos en lo externo, pero leamos solo 3 pasajes y con esto creo que nos va a quedar más que claro qué tan importante es vivir justamente delante de la presencia de Dios y cómo esto vale más que las cosas externas que podamos ofrecer a Dios. Leamos primeramente en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Leámoslo juntos. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Subraye eso, meditemos en eso, pensemos en esto. Mire qué importante, hacer justicia y juicio. Antes de hacer debe haber el pensamiento. Por eso estamos hablando en esto pensado, en hacer justicia. ¿Para qué? Para vivir justamente. Y vivir justamente es para Dios más agradable que cualquier sacrificio externo que podamos presentar delante de la presencia de Dios. En estos tiempos es tan importante que la iglesia de Cristo volvamos al fundamento de la palabra de Dios en nuestro diario vivir, porque podemos vivir tan autoengañados pensando que agradamos a Dios con las cosas externas o con cultos o con servicio o con tanto que podríamos hacer, sin importar nuestra forma de vida y de conducirnos, y no es así. Hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Vamos también al libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24. Palabras de Dios, dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. El pueblo de Israel tenía cultos, tenía religión, tenía sacrificios, tenía instrumentos musicales, tenía de todo. Pero Dios dice que aborreció todo eso, abominó todo eso externo que el pueblo de Israel le estaba ofreciendo. Versículo 22. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mira el versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Cómo se necesita que esto sea predicado en las iglesias, que esto sea predicado entre el pueblo de Dios? Porque mire cómo habla Dios tan claro: quita de mí la multitud de tus cantares, de tus salmodías, de tus instrumentos. A Dios no lo impresionamos con todo eso externo, pero aquí Dios pide: pero corra el juicio y la justicia como un río, como un arroyo. Por eso les digo que importante es que esto sea predicado, porque vivimos una época en la que todo esto abunda. Los cantares, los instrumentos, los gritos de júbilo, levantar las manos, predicaciones bonitas, predicaciones motivacionales y cuánto que podríamos hacer. Pero Dios todavía habla de acuerdo a su palabra, que es más importante vivir justamente. Y ya viviendo justamente, agradando a Dios, pues para Él va a ser agradable también el culto, la ofrenda, todo lo que podamos ofrecer para Él. Leamos también en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Aquí este hombre se pregunta: ¿con quién me puedo presentar delante de Dios? Dice: ¿con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Comenzando porque en estos tiempos nadie piensa en qué darle a Dios, cómo adorar a Dios. La gente busca a Dios solo para recibir de Dios.
Pero qué importante presentarnos con ese pensamiento, con esa actitud, con ese deseo. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo puedo adorar a Dios? Y Él mismo sigue preguntando, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí habla de grandes cantidades de ofrendas. ¿Se agradará Dios de todo eso? Y mire, ahí viene la respuesta de Dios en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, en esto nos estamos enfocando en esta mañana. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, con estos 3 pasajes bíblicos tan claros, podemos ver qué tan importante es que nuestra mente sea renovada, que nuestra forma de vida sea renovada, que pensemos en todo lo que es justo para vivir justamente y hacer justamente, actuar justamente delante de la presencia de Dios. Recordemos, el concepto más simple de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Si pensamos en ser justos para con Dios, solo aquí nos llevaría semanas, meses hablando de ser justos para con Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Pensemos en esta mañana, ¿qué le pertenece a Dios de mi vida? Todo. Él nos hizo. En el Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A Dios le pertenece mi vida, a Él le pertenece mi tiempo, a Él le pertenece mi cuerpo, a Él le pertenecen mis capacidades, a Él le pertenece todo. Y por eso, hermanos, Él es digno de que le demos nuestro tiempo, Él es digno de que le demos nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Él es digno de que le demos el primer lugar en nuestras vidas. Él es digno de que usted esté hoy, en esta mañana, aquí. ¿A cuánto renunció usted en este día para estar aquí en la mañana? No somos personas desocupadas que se están rascando el estómago todo el día. Tenemos ocupaciones, tenemos quehaceres, pero miren qué importante es cuando le ofrecemos a Dios nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras vidas, nuestras capacidades. Cuando su cuerpo ya no es para obedecer al pecado, para obedecer a Satanás, sino para agradar a Dios, allí estamos siendo justos. Cuando rendimos a Él culto, cuando venimos a Él, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando le adoramos, todo lo que hacemos para Él, hermano, todo eso es justo. Y por supuesto, creo que nunca podremos darle a Dios todo lo que Él es digno, pero que Dios nos conceda ir en aumento, que seamos justos delante de la presencia de Dios, que realmente nuestra vida sea para agradarle a Él, para servirle a Él. Porque, hermano, cuánta injusticia ha soportado Dios de nuestras vidas, cuán injustos somos para con Dios. Pero, hermanos, como repito, todo esto sería un tema tan amplio y lo hemos meditado muchas veces, pero les decía que hoy quiero que meditemos principios básicos para ponerlos por obra, principios prácticos en nuestra vida diaria. Hemos hablado tanto de buscar a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de agradar a Dios, de congregarnos, de darle a Él nuestro tiempo. Y qué importante es esto. Y todo esto nos va a llevar a ser justos con nuestros semejantes. Porque esto va de la mano. Cuando somos justos con Dios, Él nos va llevando, Él va formando, Él va moldeando nuestras vidas para ser justos con nuestros semejantes. Hoy quiero que leamos solo algunos ejemplos de cómo vivir justamente con nuestros semejantes. Y mire, hermano y hermana, esto debe iniciar desde la casa. Esto debe iniciar en esas 4 paredes, en la familia.
Esto debe iniciar en las labores diarias, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el negocio. Dios quiere que usted y yo vivamos justamente, y eso va a ser a Dios más agradable que sacrificios, que ofrendas, que cosas que podamos ofrecerle a Él. Leamos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es lo justo. Vivimos en una sociedad tan extraña, hermano, donde el feminismo se ha levantado. Las esposas son abusivas, respondonas, maltratadoras. Hay mujeres que hasta le pegan a los esposos y pueden estar en el templo con las manos levantadas, dando una su lloradita. Pero, hermano, a lo que Dios nos manda y a lo que Dios nos lleva es que vivamos justamente. Dios dejó establecido cómo debe ser nuestra forma de vida. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todos estos son temas tan amplios que ya los hemos meditado en otras ocasiones, pero hoy solo quiero que sea una lectura y un pequeño estudio de cómo vivir justamente. En esto pensad, en lo justo. ¿Cómo se está viviendo en la actualidad? Como les estaba diciendo al inicio, pueden haber gritos en las iglesias, emociones, profecías y cuánta locura muchas veces, o cuánta cosa que pareciera que vamos a explotar en el templo. Pero ¿cómo vivimos allá afuera? ¿Cómo vivimos allá en la casa? Delante de la presencia de Dios necesitamos aprender a vivir justamente. Que el esposo ame a la esposa, que la cuide, que vele por ella. Aquí no se le llama a la esposa a amar al esposo, pero es obvio, la mujer es más dada a ser amorosa, a ser cariñosa, y dice que respete a su marido. Pero repito, en esta época de feminismo, hermano, a veces la mujer le anda tronando los dedos al esposo, el esposo anda maltratando a la esposa. Pero Dios nos llama a pensar justamente, a vivir justamente. Sigamos leyendo en el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Puede predicar el muchacho, puede tocar instrumentos, puede profetizar, puede hacer lo que quiera, pero si no es obediente delante de Dios, ¿de qué sirve todo lo que podamos hacer externamente? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No es que si el padre dice, venite, mi hijo, tomémonos una cerveza, ahí va el hijo. No, dice en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuánto hijo desobediente, cuánto hijo malvado, cuánto hijo que trae amargura y dolor a los papás? No los honran, cuánto maltrato, cuántos hijos que les roban a sus padres, que les mienten, cuántos hijos que los abandonan, cuántos hijos, hermano, mire, estamos en una sociedad cada vez más corrupta y más terrible. Pero hermano, qué triste que los que decimos ser hijos de Dios, que los que decimos ser cristianos, que esas congregaciones, que muchas veces pueden haber miles de personas, qué triste que muchas veces se vive como vive el mundo. Pero Dios nos habla en esta mañana, y recordemos que hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificios. Aquí se nos habla cómo vivir justamente.
¿Cuántos ancianos hoy viven abandonados porque los hijos no los honran? ¿Cuánto maltrato, cuánto robo, cuánto dolor? ¿Cuántos padres hoy están derramando lágrimas de sangre por los hijos, por las hijas? Pero aquí se nos habla cómo vivir justamente. Mire el versículo 3. No, ya lo leímos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. No provocar a ira, no irritarlos, no enfurecerlos, no lastimarlos, que no pierdan, hermano, esa paz. Pero ¿cómo se da esto en los hogares? Solo Dios sabe cómo vive cada hogar y cada familia. Hermanos, Dios nos habla en esta mañana y nos habla para que velemos en todas las áreas y pensemos en ser justos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo soy el papá aquí y punto? Yo soy la mamá aquí y punto. Y ser abusadores, injustos, ingratos, ser personas intolerantes. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si estos principios se practicaran en nuestras propias familias? Pero Dios nos habla debemos ser justos en el núcleo familiar y eso debe salir afuera. Mire versículo 5, también como empleados, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Y cuántos pasajes bíblicos nos hablan acerca de esto? Incluso nos habla de que como empleados no debemos ser respondones. ¿Cuántas veces, cuántos en las iglesias serán empleados? Pero ¿cuántas veces son empleados injustos? Empleados abusivos, perezosos, que delegan tal vez un sueldo, pero no hacen lo que se les manda. Y aquí dice, obedeced a vuestros amos. Claro, ya no estamos en la época de amos, pero sí tenemos jefes, amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos empleados cuando está el jefe presente, ahí sí trabajan y hacen todo y solo se va el jefe y hacen un alboroto ahí, ya no hacen nada? Sigue diciendo, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Antes, cuando alguien buscaba trabajo o pedían trabajadores, buscaban cristianos y hasta pedían carta de recomendación del pastor. Hoy a veces hasta les huyen a los cristianos porque a veces por el mal testimonio, los cristianos lo que hacen es dejar un mal testimonio. Pero miren qué bonito sería que todavía la gente buscara a los cristianos porque estos sí son trabajadores, estos son justos, estos son honestos, estos son temerosos de Dios. Que Dios nos conceda, hermano, de verdad ser justos en cada área de nuestras vidas. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y mire el versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Miren cómo Dios es tan fiel que nos habla en cada área de nuestras vidas, como empleados, pero también como empleadores. ¿Cuántos pueden tener grandes cargos en los templos? Incluso yo he escuchado de personas que se mofan de ser cristianos, que incluso tienen lugares prominentes en algunas congregaciones, pero son personas abusadoras de sus empleados, que no les pagan lo que deben pagar, que son personas, hermanos, que son amenazantes, que son personas sin temor de Dios, que no son justos. El cristiano debe ser justo en todas las áreas de su vida. Todos estos ejemplos claros y prácticos, la Biblia nos dice, en esto pensad, en lo justo. ¿Cómo será lo justo que yo haga con fulano,
con mengano. Pero como les decía al inicio, por lo regular, la balanza la ponemos a nuestro favor y no nos importa nuestro actuar con los demás, todo lo que es justo. Por ejemplo, hermanos, la ingratitud es injusticia, ser justos es ser agradecidos. Pensemos en la gratitud un poquito. Si pensamos en Dios, ¿cuánta queja escucha Dios de nosotros? Puro el pueblo de Israel en el trayecto del desierto. ¿Cómo andaba el pueblo de Israel en el desierto? Quejándose, murmurando, llorando, nunca estaban conformes, siempre querían más. ¿Y cuántas veces somos así nosotros como cristianos? ¿Cuántas veces, hermanos, nunca estamos satisfechos con lo que Dios nos da? Siempre queremos más, siempre estamos llorando o siempre nos estamos quejando. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Y Dios quiere eso de nuestras vidas. Dios quiere que realmente seamos agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo. Eso es ser justos para con Dios. ¿Cómo se siente usted cuando usted hace algo por una persona y la persona, en lugar de darle gracias, se queja? Usted tal vez le hace su comidita, qué comida más horrible la que hiciste. Mira, qué horrible, mejor voy a comprarme mi tortilla con sal, porque eso que hiciste, qué horrible. ¿Verdad que nos sentimos mal? ¿Verdad que es injusto porque nos hemos esforzado tal vez por darles algo bueno y no les agrada? Y hermano, ¿cuánto tiene que soportar Dios de nosotros? Siempre nos estamos quejando, no damos gracias a Dios. Y aquí dice, dar gracias a Dios en todo. Y si no damos gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias, que son infinitas, por la paciencia que nos tiene, ¿cómo vamos a agradecer en el día malo o en las cosas que no comprendemos? ¿Cómo seremos nosotros, hermanos? ¿Seremos agradecidos o seremos ingratos? Fíjese que un propósito diario de todo verdadero hijo de Dios debería de ser iniciar y terminar el día con un gracias. Y vivir en el día pues con un gracias, porque hermano, es que de verdad por todo necesitamos estar agradecidos. Es que todo es un milagro, hermano, todo es un milagro. Hasta poder hablar en este momento es un milagro, poder respirar, poder parpadear, todo es un milagro, todo. Ser agradecidos. Gracias, Señor, por este nuevo día. No despertarnos qué desgracia otro día. Imagínense, hermano, qué ingratitud. ¿Cuánto tiene que pasar para que amanezcamos? ¿Cuánto tiene que pasar para que podamos respirar, para que podamos vivir? Gracias, Señor, vivir con un gracias en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermano, eso es lo justo. Y es lo mínimo que podemos hacer, porque la gratitud se manifiesta no solo con nuestra boca. La gratitud va más allá, va con acción de gracias. Por eso les digo que es importante estar aquí en esta mañana, qué importante cuando le rendimos culto a Dios, qué importante cuando dedicamos tiempo a Dios, porque ahí también con hechos le estamos diciendo, Señor, gracias, gracias. Qué importante cuando damos pasos de obediencia, ahí le estamos diciendo gracias. Qué importante cuando hacemos renuncias al pecado que tal vez incluso nos agrada, pero por amor a Él lo renunciamos, ahí le estamos diciendo gracias. Pero hermano, ¿cómo empezamos nuestros días? ¿Cómo los terminamos? ¿Será que somos agradecidos? ¿Será que somos justos? Además, hermano, Dios ha usado a todo un ejército para bendecirnos. Desde que nacimos, hermano, Dios ha usado tantas personas para bendecirnos. Usted me podría decir, no, hermana, yo solita he luchado. No es cierto. Dios ha usado vidas. Que somos inconscientes es otra cosa, pero Dios ha usado muchas vidas para ayudarnos en el trayecto de nuestra vida, de nuestra historia, muchos instrumentos, sea familia, sean personas afuera, personas adentro de la familia, fuera de la familia, padres, hermanos, primos, familiares, tíos, maestros, compañeros,
de trabajo, vecinos, hermanos en la iglesia. ¿Cuántas personas habrá usado Dios para bendecir tu vida, para ayudarte? Somos tan injustos que nos pueden hacer 100 bienes y los olvidamos. A usted le pueden ayudar, le pueden tender la mano, pueden hacer mucho con usted y eso lo olvidamos, lo vemos como normal. Pero una cosa mala que nos hagan y nos hace olvidar todo lo bueno que esa persona ha hecho con nosotros. Y fíjense que así somos todos. Sin la gracia de Dios, los seres humanos somos perversos, somos malos, somos ingratos. Así somos. Y por eso la Biblia nos dice: en esto pensad, en todo lo que es justo. Cuán injustos somos muchas veces. La ingratitud implica olvido. Se nos olvida, lo dejamos pasar y se nos olvida el bien que nos han hecho. Y peor aún, muchas veces la ingratitud nos lleva a dar mal por bien recibido. ¿A cuánta gente le han tendido la mano? Y el pago que hemos hecho es hacerles mal, traicionar su confianza, dañarlos, herirlos, hacer algo mal por ellos. Y hermano, eso es tan delicado delante de la presencia de Dios. Esta palabra nos guarda. Es que Dios es tan fiel y por eso nos habla. Miren, leámoslo en Proverbios capítulo 17, versículo 3. ¿Qué tan delicado es actuar así de injustos? Proverbios capítulo 17, versículo 13. Dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Cuánta gente vive como vive, hermano? Y muchas veces es porque son personas ingratas. Y son personas que muchas veces lo que han hecho es hacer mal a los que tanto bien les han hecho. Y nosotros también, sin duda, más de alguna vez hemos actuado así, hermano. Dios, en su infinita misericordia y paciencia, no nos ha tratado como merecemos. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios nos habla para que nosotros pensemos en todo lo que es justo y actuemos y vivamos conforme a lo que es justo. Y si en algo hemos fallado, pues podamos, con la ayuda y con la gracia de Dios, cambiar ese comportamiento, arrepentirnos genuinamente. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Nos damos cuenta cuando alguien nos paga mal a nosotros. Ay, ahí sí la balanza está para con nosotros. Uy, qué injusta esa persona. Sí, yo todo el bien que le he hecho. Pero hermano, somos injustos porque no nos damos cuenta nosotros cuando nosotros actuamos de esa forma. Y por eso es que la palabra de Dios es tan saludable, porque nos pone en esos espejos para que nos veamos a nosotros mismos. Pensemos en esta mañana, reflexionemos en esta mañana, en esto pensar, en lo justo. Esta palabra trae principios prácticos para nuestras vidas. Recordemos en esta mañana, revisemos nuestra vida en esta mañana, hagamos memoria. ¿Quiénes a través de nuestra vida nos han hecho bien, nos han tendido la mano, los ha usado Dios para bendecirnos de alguna manera? Nunca les paguemos mal, no les hagamos daño, no hablemos mal de ellos, no los traicionemos, hermanos. Al contrario, que Dios nos use para serles de bendición. Esto sí es lo justo, eso es lo justo. Sigamos viendo más ejemplos en esto pensado, en lo justo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Cada uno de estas cosas, cada uno de estos ejemplos que estamos viendo, podríamos pasar semanas estudiándolo. Pero hermano, con la sola lectura de la palabra de Dios, ¿cuánto renueva Dios nuestro entendimiento? Mire pues, todo lo que es justo, ya vimos, el concepto más simple de justicia es dar a cada uno lo que le pertenece. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis. Eso es lo justo. Pagad a todos lo que debéis. Vivimos en una cultura de deuda.
La gente se acostumbra a vivir debiendo, a prestar y prestar y prestar. Esto no es bíblico, hermano. Es importante aprender a vivir, es importante evitar en lo posible las deudas. Aquí se los hemos enseñado continuamente. Muchos de ustedes venían con esa cultura, muchos todavía de esta congregación han estado pagando deudas de la vida antigua que traían o en lo que todavía fueron aprendiendo. Pero hermano, que la palabra de Dios sobre en nuestras vidas. Incluso la Biblia dice: no debáis a nadie nada. Es importantísimo. ¿Y de cuánto se va a evitar usted? Si usted evita las deudas en lo más posible, más vale comer una tortilla con sal, pero tranquilos. Pero el problema de la actualidad es que la gente vive endeudándose. Por eso andan con las tarjetas de crédito, hermano, y las topan, porque por esa cultura de deuda. Pero qué importante no endeudarnos. Y si en algún momento, en alguna necesidad, se cae en una deuda, hay que pagar. Por eso dice aquí: pagad a todos lo que debéis. Eso es lo justo. Cuando inclinamos la balanza hacia nosotros mismos, queremos que todo el mundo nos pague. Págueme lo que me debe. Y somos personas muchas veces tan terribles para cobrar, hasta nos aprovechamos de la gente muchas veces. Pero si nosotros debemos, que nos tengan misericordia, que nos perdonen la deuda, o nos hacemos los locos. Pero ¿qué nos dice Dios? Que seamos justos, porque a Él le agrada más la justicia que los sacrificios. Y todo lo que le podamos ofrecer, si está manchado de una vida injusta, no es agradable delante de Él. ¿Cuántas personas hoy se endeudan sabiendo de antemano que no van a poder pagar, hermano? Y créame, eso se está viendo en los templos. Aquí pues somos una iglesia pequeñita, estamos empezando, y gracias a Dios no ha pasado, pero que Dios nos guarde, y esta palabra nos guarda. Si hay una deuda, aunque sea de 10 en 10, pero debe haber un propósito y voluntad de pagar en lo posible. Y el especial énfasis aquí es evitar endeudarnos. ¿Cuántas veces uno perdona las deudas? A mí me ha tocado perdonar un montón de deudas. Pero qué bonito es ver cuando al menos uno mira que las personas quieren pagar. Eso indica que la persona es justa, que quiere pagar. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto. Mire, los tributos, los impuestos. Hay cristianos que no pagan impuestos. Hay cristianos que pueden estar levantando las manos y pegando gritos de júbilo y predicando y profetizando, pero no pagan los impuestos. Y eso no es justo. Dios quiere que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Cristo mismo nos dejó ejemplo. Él pagaba los impuestos. Él no dijo: no, yo soy el Señor de todo, así que yo no pago nada. No, Él nos dejó ejemplo en su palabra. Él pagaba los impuestos. Podríamos leer ejemplo hoy, pero hermano, yo quiero hoy que veamos específicamente cosas prácticas en nuestras vidas para pensar en lo justo y para vivir justamente. Pagar tributos, pagar impuestos. Luego dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto. ¿A quiénes le debemos respeto? ¿A quiénes debemos respetar? Usted puede darme un gran listado: a los padres, a los ancianos, a los maestros, a los pastores. Pero fíjese, hermano, ¿a quiénes le debemos respeto? A absolutamente todos. A todo ser humano le debemos respeto. Sea un niño pequeño, sea un anciano, sea un joven, sea el padre, sea el hijo, el esposo, la esposa, el familiar, el vecino, el desconocido. Todo ser humano merece respeto. Aún la gente de la calle merece respeto. Aún los mendigos. ¿Cuánta gente maltrata a la gente que no tiene casa? Pero hermano, todo ser humano merece respeto. Esto es lo justo. Pero ¿cuántas veces
Somos personas que no respetamos a los demás y vemos las faltas de respeto como algo común. Somos groseros, somos abusivos, maltratadores, prepotentes, humillantes. Nos burlamos de los demás, no respetamos límites en los demás. Hermano, esto es en nuestro diario vivir. Dios pide que seamos justos. Dios pide que al que le debemos respeto, le respetemos. Y hermano, todos merecen nuestro respeto. Pero ¿cómo somos, verdad? Cuando a alguien pensamos nosotros que sí le debemos respeto, hasta nuestra forma de hablar, ¿cómo cambia? Nuestra forma de actuar, ¿cómo cambia? Los demás sí somos prepotentes y abusivos. No, todo ser humano merece nuestro respeto en todo lugar. Ahí incluso, ahí en esos relajos de la calle que son tan terribles, esa gente merece respeto, hermano. El cristiano, ahí es donde somos luz en medio de las tinieblas, verdaderamente. ¿Cómo no se va a agradar Dios de un culto donde las personas que están allí piensan en lo que es justo y actúan conforme a la justicia? Dios de eso se agrada, hermano, y por eso Dios nos dice, en esto pensad, darle a todo lo que se merece. Todo el mundo merece respeto. Al que respeto, respeto. Al que honrar a todos, hermano. La Biblia nos habla de honrar a Dios, por supuesto, es darle ese respeto, esa admiración, hablar bien de Él, honrarlo con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestros hechos, honrar a Dios, quien es digno de adoración, de exaltación, de reverencia, de respeto, de reconocerlo como nuestro Dios, como creador de todo, honrar a Dios. Pero la Biblia también nos dice honrar a todos. Hay un pasaje que nos habla así, honrar a todos, buscar el bien de los demás, respetar a los demás. Pero mire, hermano, ¿cuánto se cae en la deshonra a los demás? Si algo deseo yo es que esta pequeña congregación sea una congregación sana. Y hermano, ¿cuántas veces cuando las congregaciones van creciendo, también va creciendo la deshonra entre los hermanos? Todo mundo aprovecha a hablar mal unos de otros, a tratarse mal unos con otros. Que Dios nos ayude, hermano, a buscar y desear cuidar la honra de los demás, porque esto es justo. A la gente no le importa hablar mal de los demás, a la gente no le importa dañar la reputación de otros. Pero hermano, velemos en nuestras vidas que podamos ser personas justas, que podamos ser personas amables, que podamos ser personas que prefieran la honra de otros. Como dice la Biblia ahí en Romanos 12, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Vamos rápidamente a Levítico 19, más principios básicos de justicia. Ahí habla, el título dice, leyes de santidad y de justicia. Y mire, el tiempo ya se me fue, pero solo lo vamos a leer, algunos de estos principios de cosas que son justas. Y mire el cuidado que Dios tiene. Dice el 11, no hurtéis. Levítico 19:11, no hurtéis, o sea, no robar. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Recuerde, estas son leyes de justicia y santidad. El hurtar, el mentir, todo eso es injusto. 12, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto es justo. ¿Cuántos cristianos pueden estar en un templo, pero oprimiendo a sus prójimos, no pagando lo justo? 14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Eso es ser justos, no aprovecharnos de los demás, no hacer daño a los demás. 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, ser imparciales. 16,
No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso es justo, no andar hablando. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mire, hermano, eso es lo justo. Es que me cae mal el fulano, el mengano, el sotano. Eso no es lo justo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Eso es lo justo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Hermano, todo esto es lo justo. Cuando leímos allá en Romanos 13, cuando se nos dice pagad a todo lo que debéis, abajito dice, sino amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el vivir justamente, la raíz de todo eso es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, allí verdaderamente vamos a actuar justamente, como dice aquel versículo 18 que acabamos de leer de Levítico 19. Mira el versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esto es lo justo. 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Si algo hemos visto es cómo se aprovecha la gente de los extranjeros. Hasta los vendedores ambulantes, hermano, miran a un extranjero y le quieren vender al triple las cosas. Pero miren todo lo que dice aquí, 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuántos cristianos le quitan una onza a la libra? Ya con 20 personas ya se robó más de una libra. Balanzas justas. Usted mira las balanzas en el mercado, por lo regular no están cabales, siempre les falta un poquito. Pero hermano, triste que un cristiano actúe así. Todo eso es injusto. Todo eso, mire, serían una cantidad de versículos que podríamos leer hoy. La Biblia está llena de todo esto. A Dios no le agrada lo injusto. En esto pensad, en todo lo justo. Vámonos rápido a Deuteronomio 16, versículos 19 y 20. Deuteronomio 16, 19 y 20. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Y mire, hermano, ¿cómo hacemos acepción de personas? Ni cuenta nos damos. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno. ¿Cuántos cristianos todavía tomen para su agua o reciben soborno? Ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, hermano, el tema de hoy, la justicia en el cristiano, en todo lo justo, en esto pensado, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de vida debe ser moldeada por la palabra de Dios, no por cómo vive el mundo, ni de acuerdo a nuestros propios pensamientos, deseos, sino que, hermano, que Dios nos ayude y nos conceda su gracia para pensar y vivir justamente y desechar todo pensamiento y toda actitud injusta para su gloria, para su honra y para agradarle a Él. No olvidemos, Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Así que hoy vimos solo unos pequeños ejemplos prácticos, pero hermano, esos ejemplos prácticos que vimos hoy, si los ponemos en práctica, si reflexionamos en nuestras vidas,
¿De cuánto nos va a librar? Y esto realmente será agradable a Dios. Y entonces nuestros cultos, nuestras ofrendas serán agradables a Dios. Y todo lo que leímos hoy es para el resto de nuestras vidas, para toda nuestra vida y para cada área de nuestras vidas.